Me llamó por su gracia, ese es el título que le puse. Me toca hablar de ese maravilloso personaje de Pablo, Saulo como tal. Y bueno, para mí es un honor poder enseñar de Saulo. La conversión de Saulo, vamos a estar de capítulo 9, del 1 al 32 versículos. Y dice ahí, ¿por qué es importante esta conversión? Tres cositas. Uno, sirve como evidencia de la resurrección de Cristo. Esta conversión, no vamos a decir que es la más importante, pero es una de las más importantes en la Biblia, la conversión de Saulo. Entonces sirve como evidencia de la resurrección de Cristo, sí, porque Pablo habló con Jesús cara a cara. Él lo vio y lo escuchó, y lo vamos a ver después. También porque es importante esta conversión, porque prueba que incluso los hombres más viles pueden cambiar. Saulo era, yo lo podría decir, era un asesino de creyentes, era un asesino de cristianos, y él le gustaba eso. Entonces, cuando vemos una conversión como la de Pablo, podemos entender y saber que por qué es tan importante esta conversión, porque un hombre vil, ¿verdad? Lo peor de una persona, esa persona puede llegar a aceptar al Señor. Su vida puede cambiar. Entonces es una evidencia de que puede pasar. Y la última, ¿por qué es importante esta conversión? Nos inspira a tener más dedicación ante lo espiritual y la presencia de Dios. Porque, lo vamos a ver más adelante, cuando Pablo iba hacia Damasco, él iba en sus fuerzas, en su ser, en su carne, con todo el ímpetu para matar a los cristianos. Pero el Señor se le apareció. Entonces, ¿por qué es tan importante esta conversión? Porque nos inspira a tener más dedicación ante las cosas espirituales. Vamos a ver cómo el Señor interrumpe en la vida de Pablo. Y yo sé que ha irrumpido en la vida de ustedes muchas veces también. En la mía lo ha hecho. Y damos gloria a Dios por eso. Porque si el Señor no nos hubiera alcanzado, quién sabe dónde estaríamos. Por lo menos yo puedo decir eso con una gran convicción. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra. Gracias, Padre, porque tú vas a hablar, tú vas a enseñarnos, Señor. Y doy gracias por cada uno, Señor, de los que están en esta noche aquí y por los que nos están viendo por la plataforma de YouTube y por los que nos verán en esa plataforma, Señor. Gracias porque tu palabra es una onda expansiva, Señor, que trae libertad, trae convencimiento, Señor, trae un gozo, Señor, y una libertad que solamente tú la puedes dar a través de tu palabra. Te doy gracias y te pido en esta noche, Señor, que vengas trayendo entendimiento a tu palabra. Trae paz a los corazones de cada uno de los que estamos aquí y abre el entendimiento para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, ya todos con cafecito, con algo de comer rico, ¿sí? Bueno, yo veo las mesas llenas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestan? Si no estamos en misa. Sí, ya cogieron cafecito. Sí, ok. Es raíces, ¿verdad? Vamos relajándonos porque venimos a aprender y a gozarnos con la palabra. Ok. Este hombre, Saulo, es uno de los personajes más importantes del Evangelio. Un apóstol del Sanedrín, pero también el Señor lo llama, se le presenta y lo llama y lo hace apóstol de los gentiles para ir y llevar su palabra. Pablo, después de él ser llamado a ser apóstol, que él muchas veces dice que él no merecía ese cargo y que lo que él aprendió fue del Señor, dice también que él
es uno de los más grandes teólogos que han existido. También se dice de Pablo que él fue pastor, un excelente pastor y un excelente estudioso de la ley. Eso es lo que podemos decir a grandes rasgos de quién era Pablo. Pero como en Raíces estudiamos la palabra, ¿verdad? Yo quiero hablarles de quién era él y cuál fue la formación que tuvo Pablo. Quiero que presten mucha atención, voy a leer para ustedes. Estudiar este personaje es muy grande, es como estudiar Moisés o estudiar incluso el mismo Jesús. Hay mucho que se dice de este hombre, pero vamos a resumirlo y con la ayuda de Dios vamos a poder terminar, ¿ok? Dice así, dice que Pablo nació probablemente en el año 8 y 10 después de Cristo en la ciudad grecorromana, en la capital de Tarso de Cilicia, de la ciudad notable, filosófica, de ciencias, de educación, de una familia judía, pertenecían a la tribu de Benjamín, su nombre Saulo, su nombre hebreo. Probablemente le pusieron ese nombre por el primer rey de Israel, que era Saúl, que también era de la tribu de Benjamín. Ese dato lo puede ver usted o corroborar en 1 Samuel 9, del 1 al 2. Él escogió luego su nombre latino, Paulo, por su similitud fonética con Saulo, porque recuerde que él fue a predicar a los gentiles. Entonces ya su nombre como tal hebreo, Saulo, por amor a los gentiles, utilizó su nombre Paulo. He escuchado muchas veces que dicen que el Señor le cambió el nombre a Saulo, pero no le cambió el nombre, ¿ok? Entonces es el cambio de la palabra fonéticamente, solamente es eso, y no es un nombre hebreo como tal. Lo único que se sabe de la familia de Pablo, que su padre era ciudadano romano, probablemente fue fariseo. Recibió Pablo una formación muy sólida, judía. Estrictamente fue enseñado en su casa, porque así enseñan los judíos. En su casa, desde pequeño se les da una formación y Pablo tuvo esa formación. Estudió en una escuela, muy probablemente de la sinagoga, porque también se les enseñaba a cierta edad, tenían que ir a la sinagoga a aprender. Ese dato nos lo da Hechos 22, 3 y 4. Pablo fue enseñado a los pies del rabino más famoso en su tiempo, que era Gamaliel. Este rabino le enseñó y lo formó con muchas cosas que de la palabra, y por eso su forma de ser ese celo que él tenía por la palabra. También dice que Pablo aprendió el idioma latín, lengua oficial de todo el imperio romano. Pablo, por el carácter que él tenía, Pablo era impetuoso, muy apasionado en todo lo que hacía, destacado en su estudio por la ley, defensor de la ley judía ortodoxa. En Gálatas 1:14 nos habla, Pablo mismo hablando de esa formación que él tuvo. Su celo, ese celo que él tenía, lo llevó a perseguir a la iglesia. Quiero que usted, cuando entremos a ver los pasajes, yo quiero que usted se vea, que usted no vea a nadie de los que están en su mesa, sino que usted se vea ahí, que usted se meta en esta historia, en esta conversión. ¿Está bien? Sigue diciendo que Pablo, por ese celo que él tenía, ¿verdad? Porque la iglesia estaba creciendo, ya la iglesia se había esparcido, y él decía, ¿cómo es que estos van a decir que un hombre que murió en la cruz y dice que resucitó, va a decir que es su Dios? Jamás puede ser Dios, porque para Pablo esa no fue su formación. Porque si nosotros vamos a el libro de Deuteronomio, voy a darle la cita,
y no nos vamos a detener en ella porque si no, no terminaríamos nunca, pero la formación que Pablo tuvo decía que jamás alguien que fuera crucificado en un madero podía ser enviado de Dios, porque para ellos, para el judío, eso era una maldición. Entonces, Pablo dice, jamás estos cristianos, y él con el celo que él tenía por la palabra, por lo que a él le habían enseñado, por cómo él había sido instruido, él dijo, no, esto ya se está volviendo un relajo, esta gente está creciendo, esta secta de los cristianos, los del camino, que lo vamos a seguir viendo si usted sigue viniendo a Raíces, y él dice, yo voy detrás de ellos. Él pidió cartas a los principales sacerdotes para ir a arrastrar a los cristianos, así, traérselos arrastrados de un pelo o de los 4 pelos que tuviera, no sé, ¿verdad? Si era como la bendición de mi esposo, quién sabe a dónde los venían arrastrando, ¿verdad? Pero si era así, muy melenudo, así como el pastor Dan, ya usted sabe, ¿verdad? Ok. Sigue diciendo que este hombre, por ese celo que él tenía, él guardaba la ropa de los que él había metido en la cárcel, y si los había matado, él guardaba esa ropa como un tesoro, como algo que él amaba, como un tesoro, sí, como un trofeo. Él lo guardaba. Vea el celo que él tenía. Entonces, este hombre, Saulo, decía, esto no puede pasar, este montón de gente no se me puede reproducir así jamás. Pero lo que Saulo no sabía es que cuando él pidió las cartas, iba para Damasco, se le presentó el Señor. Y ahí es donde nosotros entramos a estudiar Pablo persiguiendo a la iglesia. Dice así, ok. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. En Hechos 26, 9 al 11, Pablo mismo relata que para él lo que él estaba haciendo era correcto. Para Pablo ir y arrastrar a estos cristianos, él mismo dice en Hechos 26 que para él estaba bien, que eso era correcto lo que él estaba haciendo, porque él estaba defendiendo la fe, entonces estaba bien. Y para él no estaba correcto que un hombre que había sido colgado en la cruz, nadie podía llamarlo a él un Dios, y mucho menos decir que era el hijo del Dios Todopoderoso. Eso lo podemos ver en Deuteronomio, que les dije que les iba a dar la cita, Deuteronomio 21, 22 y 23, cuando se le da la ley a Moisés, para darles un contexto de este pasaje, se habla referente a esto, que ninguno que fuera puesto en un madero era maldito. Para ellos era maldito. Entonces Jesús no podía ser el Redentor, no podía ser el Salvador del mundo. El encuentro de Jesús y Pablo. Dice así, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer.
¿Qué sucedió ahí? Ahí sucedió una verdadera conversión. En ese momento hubo una auténtica conversión que tuvo Pablo. ¿Y qué tremendo que es este encuentro? Porque el mismo Jesús es el que se topa o se encuentra con Pablo. Cada vez, hermanos, que vemos una conversión genuina, van a haber testigos. Siempre va a haber alguien que diga, mira, Yesenia antes se conducía así, ahora se conduce así. Dice el pasaje que fue una luz que vio. En algunas versiones dicen que todos vieron la luz y que todos cayeron, en algunas versiones. Yo estoy usando, no se los dije antes, la versión de las Américas. Esa es la versión que estoy utilizando. Normalmente nosotros utilizamos traducción viviente, ¿verdad? Pero para este estudio quise utilizar esta. Todos vieron, porque Pablo no iba solo, todos vieron la luz, todos cayeron al suelo, porque dicen que después lo levantan, le ayudan a levantarse. Pero solo Pablo entendió lo que aquella voz decía. Solamente él entendió. Siempre que Dios va a hacer algo con su vida, van a haber testigos. Siempre. Ya sea que sea usted el testigo de otra persona o testigos viendo lo que el Señor está haciendo con usted. Ok, en el versículo 5, para los que utilizan la versión Reina Valera, dice coses con el aguijón. En el estudio de este personaje me di a la tarea de ver casi todas las versiones. Solo en la Reina Valera 1960, antes de la 1960, incluso la 2020 dice goces con el aguijón. El aguijón es esta herramienta, este piquillo y este piquillo. Es lo que se utilizaba para cuando usted agarraba, bueno, usted no, ni yo, pero los que han tenido ganado, ¿verdad? Hay que arrear el ganado porque a veces se pone chúcaro porque no quiere, entonces lo pellizcan. Cuando me tocó en una ocasión ir a la zona de los Guaymís, hace ya bastante rato, a un viaje misionero, nos tocó ir en burro y en caballo. Y había unos bueyes que nos llevaban las maletas. Y yo recuerdo que cuando íbamos a pasar el río, el que iba llevando estos animales le decía "it" y les pegaba con un palito, ¿verdad? El palito, lo que yo vi, ¿verdad?, era solamente esta parte. Solo. ¿Vio qué chiva? Solo esta parte, esto no. Entonces, Jesús, que es el maestro de maestros, ¿verdad? Y en esta versión, que tengo que decirlo, solo en la Reina Valera lo dice, Jesús quería ilustrar, ¿verdad?, cómo iba a ser el sufrimiento de Pablo, porque a Pablo se le anunció que él iba a sufrir. Entonces, él le dice en el versículo 5, para los que tienen Reina Valera, dando goces con el aguijón, ¿verdad?, era que él iba a ser punzado, que él iba a ser como algo que lo lastimaba, algo que lo hería, ¿verdad? Entonces quería mostrarles el aguijón, ¿ok? Porque siempre uno piensa, no sé, en el bichito, ¿verdad? Ok. Es interesante ver que Pablo, él hace las dos preguntas más importantes de su vida. En medio de esa conversión, en medio de ese encuentro que él tuvo, él hace las dos preguntas más importantes. ¿Qué quieres, Señor? Él le pregunta, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús. ¡Qué bombazo, hermanos! Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, a esos que usted quiere arrastrar, a esos, es a mí,
Me lo estás haciendo a mí. Jesús mismo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda pregunta que él hace en el versículo 6 dice, ¿qué quieres que yo haga? Pregunta que creo que muchos de nosotros deberíamos de volvernos a preguntar. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? ¿Qué quiere el Señor que haga Rebeca? ¿Qué es lo que quiere que haga Carla? ¿Qué es lo que quiere que haga Jason? ¿Qué es lo que quiere? Sería una buena pregunta. Tal vez en el camino nos podamos topar al Señor. Tal vez en el camino el Señor nos puede decir, Rebeca, detente un momento. Tosín, detente un momento. Y ahí podemos preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento que Pablo hace estas dos preguntas, ya Pablo estaba más que listo. Diría nuestro pastor honorífico, ya estaba listo para la foto. Porque ahí inmediatamente él aceptó la autoridad. Al decirle Señor, aquel que él decía, ese no puede ser el Hijo de Dios, esta gente está loca, quieren cambiar la palabra de Dios, no puede ser. Pero él mismo cuando escucha la voz le dice, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿quién eres? Inmediatamente él reconoció el señorío del Señor. Y creo, y esa es mi oración esta noche, que cada uno de nosotros podamos reconocer y entender el señorío de Dios en nuestra vida. Si ya nosotros tuvimos ese encuentro, con el Señor, cada parte de nuestra vida debería estar dirigida, controlada por el Señor. Cada paso que usted dé, usted debería decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Dice el versículo 8 y 9. Entonces Saulo se levantó del suelo, aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo experimentó verdaderamente una muerte y una resurrección. Ahí mismo. Una muerte a todo lo que él había aprendido, a todo lo que él conocía, a todo lo que le habían enseñado, y una resurrección a una nueva vida, una resurrección a un cambio, a una transformación, para él renunciar a todo lo que él antes había conocido, todo lo que él había aprendido. Y él inmediatamente, ¿verdad? Porque dice la palabra que él no comió ni bebió. La palabra no lo menciona como tal, pero yo quiero pensar que él habló muchas cosas con el Señor durante esos 3 días. Si se le presentó en un momento, con aquella luz, con aquel resplandor, y los amigos con los que él iba, los compas con los que él iba, a traer a aquellos, a arrastrarlos, dice que lo dejaron, lo llevaron ahí, que 3 días sin comer, sin beber. Muy probablemente, yo quiero pensar que tuvo una conversación con el Señor. Aquellas conversaciones que nadie escucha, esas conversaciones que usted tiene con el Señor, igual. Seguramente en esos 3 días el Señor le habló y le mostró muchas cosas. Y sabemos que le anunció que él iba a padecer. Porque Pablo mismo dice que lo que él recibió, lo recibió del Señor. Dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él dice eso en Romanos.
muchos años después, pero probablemente, o que yo quiero pensar, que el Señor tuvo conversaciones con él y que le dijo, te llamo para que tú lleves el mensaje, seas testigo de lo que yo voy a hacer y hables. Puede ser que en esos 3 días el Señor le haya hablado. Le llamó para que él fuera testigo. Lo llamó para que hablara entre los gentiles. En Hechos 26, 16, 17 dice: pero levántate. Pablo mismo es el que está relatando eso. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Entonces, pienso que Pablo tuvo esa conversación durante esos 3 días con el Señor. Y piense usted qué cosas el Señor le pudo haber hablado para que Pablo llegara a defender la fe de tal forma como él la defendía, y con ese celo, ese mismo celo que él tenía por la fe, por la ley, la trasladó a la ley de Cristo. Entonces, para él era sumamente importante llevar el mensaje, porque no se lo dijo la vecina, no le dijo la vecina, no le dijo el amigo, no le dijo el compañero, no le dijo el pastor, le dijo el Rey y Señor de señores: ve hacia los gentiles y habla. Porque esa es la afirmación que él nos da, que su llamado y ministerio, lo que él recibió, fue de parte y directo del Señor. Dice Gálatas 1: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por el Dios y el Padre que lo resucitó de los muertos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Casi nada, ¿verdad? Casi nada, hermanos. No es que le llegó un WhatsApp diciéndole, un tweet, vaya, lleve el evangelio. No, Cristo mismo se le apareció. Pablo cambió drásticamente su vida, toda su cosmovisión de vida, todo su aprendizaje fue cambiado, fue transformado por esa experiencia tan dramática y tan drástica que él tuvo. Y cada uno de nosotros en algún momento, o espero que hayamos tenido ese encuentro con el Señor. Pero qué lindo es saber que lo que el Señor nos ha dado, nos lo ha dado por su amor y por su gracia. Porque si nosotros lo vemos, podríamos decir, Pablo no merecía. Si nos andaba matando. Yo me pongo a pensar, ¿qué pudo haber pensado Esteban cuando vio a Pablo entrar al cielo? ¿Verdad? Porque sí, porque de ahí él consintió que lo mataran, ¿ya? Porque dice, cuando lo vimos la semana pasada, la tras anterior, cuando a Esteban lo matan, ¿verdad? Dicen que pusieron la ropa y a Esteban a los pies de Saulo, y que él consintió, según él dijo, sí, tírele la piedra, ahora le di aquí, para que se vaya de un solo. ¿Sí? Es que, hermanos, vea, estos personajes hay que humanizarlos. Pero es que a veces pensamos que los personajes bíblicos, no sé, tienen otro tipo de sangre y no sé, son seres humanos como nosotros. Entonces, yo me pongo a pensar, yo digo, wow, para que Pablo haya tenido ese cambio, verdaderamente tuvo un encuentro con Cristo.
Y aquí es donde nosotros deberíamos de ponernos a pensar y decir, ¿realmente yo tuve un encuentro con el Señor? Porque si su vida no ha cambiado, si usted sigue con las mismas cositas, y no sé si aquí se me sale lo de la predicación, pero si usted sigue con algunas cositas, debe consultar a su corazón y al Santo Espíritu de Dios para ver si tuvo una conversión. Porque vean, hay una cosa que va a suceder, vamos a tener nuestras luchas, porque seguimos en este estuche, ¿verdad? Este estuche maldito, que es el cuerpo, que nosotros lo vestimos, lo bañamos, porque si no huele feo, ¿verdad? Y nosotras nos maquillamos y vestidos y perfume y toda la nota, ¿verdad? Pero este cuerpo es maldito. Vamos a tener nuestras luchas, pero cuando tenemos una conversión verdadera en Cristo, nuestra vida debe cambiar y van a haber testigos. Cuando yo me convertí hace muchos años, yo recuerdo que había una señora que ella venía acá y ella decía, ay mamita, sí, es que es tan importante testificar, es muy importante testificar de Cristo, pero el testimonio, mamita, el testimonio arrastra. Y lo hacía así como con una gana, ¿verdad? Pero es cierto, hermanos, tenía razón la doñita, el testimonio. Porque los compitas con los que iba Saulo, ¿verdad? Que iban a caballo, iban con una fuerza, y una figura y a desgreñar a fulanito de tal, ahora sí las ganas que me le tenía, ¿verdad? Oiga, y aquella luz y se encuentran con el Señor. Dicen que levantaron a Saulo y que lo dejaron. Los otros seguro, mire, arrollaron, ¿verdad? Pero seguro con el tiempo empezaron a escuchar. Entonces, seguro dijeron, mira, este no era aquel. Y si usted sigue viniendo a raíces, vamos a hablar un poquito más de esto. Seguro decían, este no es aquel que antes andaba arrastrando. Es lo mismo de usted, hermana y hermano, es lo mismo. Que antes le decían, esta no era aquella con la que yo chismeaba, con la que yo me comía a Raimundo y a todo el mundo. Pero esta no era con la que iba a bailar y a tomarme las frías. Bueno, las birras, las cervezas, que las birras solo aquí, ¿verdad? En Costa Rica. Bueno, creo. Entonces, ¿pero qué? Cuando la gente dice, mira, ya no se conduce, ya no habla igual. Bueno, dice birras, ¿verdad? Pero ya no se comporta igual, ya no actúa igual. Eso es lo que transforma. Ahí es donde la gente dice, sí, verdaderamente es cristiano, verdaderamente cambió. El discípulo Ananías. Ok. Vamos a leer, y aquí vamos a hacer un trabajito en las mesas. Del versículo 10 al 19, a todos los que están en las mesas, yo les pido que ustedes lean esos pasajes y de ahí saquen, aquí vienen los versículos, todos los versículos, pero de ese pasaje, de ese bloque de versículos, saquen algunas características que tiene un discípulo o que puede tener un discípulo. Yo les voy a dar 2 de ahí mismo, que están ahí mismo en ese párrafo. Ananías como tal conocía a Jesús. Esa es una característica muy importante que debe tener un discípulo, conocer a Jesús. Y la otra es que obedecía a Jesús. Alguno de los chicos, por ahí no está Palomo, que me ayude. Si me ayudas con el tiempo, vamos a utilizar unos 7 minutos tal vez, ¿sí? 7, 10 minutos para sacar 10 características de un discípulo.
Usted puede utilizar otros pasajes bíblicos si quiere, pero preferiblemente sáquelos de ahí. Yo saqué 10 solamente de ahí. La primer mesa que termina, que dice, ya tenemos las 10, ¿verdad? Viene aquí y me lo dice, hay un premio. Hay premio para esa mesa. Ok, listo. La mesa 15 ya lo tiene. La 4 también. Bueno, a ver. Bueno, la mesa 15 pasa primero porque me dijo que ya la tenían. Vengan, chicas, arriba. Bueno, venga. Bueno, venga, porque si no, gracias, mi amor. Si no, viene, ve, ya, yo. Ok, nosotros pusimos, un discípulo está dispuesto, es obediente, es elegido, impone manos, utiliza dones espirituales, es un hombre de oración, es afligido y sufre por el evangelio, es bautizado, tiene oídos abiertos y está lleno del Espíritu Santo. Perfecto. ¿Alguien tiene algo diferente o alguna otra? Ahí la mesa 1 dijo que sacaban 12. Yo pensé que tenían 12. Venga, ma, suba. ¿Están anotando? Si alguno tiene alguna diferente, se vale decir también. Bueno, tenían que venir todas, pero bueno. Bueno, obediencia, oración, escucha, sanidad, autoridad, lleno del Espíritu Santo, fe, bautismo, unidad, hospitalidad, instrumento de Dios, perdón y tenía una relación con Dios. Excelente. ¿Esa parte de hospitalidad cuál es? Excelente, muy bien. Ok, le voy a dar el premio a la mesa 15, ¿verdad? ¿Sabe? Aunque vino la mesa 4, porque ellos me dijeron que terminaron primero. Entonces, pero no importa, a ustedes también les voy a dar premio de consolación. No importa. Vea, amadas iglesia, por favor. ¿Saben por qué es tan importante esto? Vea, porque a veces nosotros leemos este pasaje, o hemos leído, estudiado la parte de la conversión de Saulo, y olvidamos estos detalles, ¿verdad? Pasamos a Ananías como por, ¿verdad? Como que importa, ¿verdad? Pero no, es importante esta parte, porque todos en algún momento tuvimos un Ananías, o somos Ananías de alguien. Y qué lindo que es que la Biblia mencione el nombre de uno de esta forma y todas las características que usted sacó, ¿verdad? Solamente de Ananías. Entonces, nosotros deberíamos de imitar, ¿verdad? A este personaje. Y yo esta noche quiero presentarles a mi Ananías. Mi Ananías está aquí, aunque ustedes no lo crean. Pero no es un Ananías, es una Ananía. No se puede poner en femenino. Ale, por favor. Venga. Cuando yo conocí al Señor, bueno, aunque el Señor fue tratando conmigo, ¿verdad? De una forma muy, suave, tiene que subir, de una forma muy especial, como es Él, con amor, ¿verdad? Tuve una Ananías, ¿verdad? Que yo gracias a Dios, no quedé ciega, ¿verdad? Y no dejé comer de 3 días ni nada, así como Pablo, pero tuve a mi Ananías que oró por mí, que me instruyó en el camino. De hecho, por ella fue que vine a esta casa, ella fue la que me invitó,
¿verdad? La primera vez que me invitó aquí, me recibió Dan, ahí en la puerta, ¿verdad? Y venía con ella, ¿verdad? Entonces yo le pedí a Ale, no le quise decir cuando le dije que viniera a Raíces, o sea, hoy específicamente, yo sé que ella viene a Raíces, pero hoy específicamente no le quise decir porque yo dije, no, después le va a dar cosilla, pero yo quería aprovechar este tiempo para honrar a mi Ananías, ¿verdad? Que tal vez ella no se lo esperaba, pero ella fue la que me instruyó, oró por mí, ¿verdad? No me bautizó don Orlando, pero me instruyó en el camino. Entonces, esta es mi Ananías. Quiero presentárselas para que ustedes vean, hermanos, que es importante los Ananías también, en la conversión de cualquier persona. ¿Está bien? Ale, no sé si quiere decir algo. Ay, No, nada. yo no practiqué esto, digamos, Jesse. No, ay, qué linda, Jesse, muchas gracias. En realidad, no, una bendición haberme encontrado con Jesse. Ahorita le estaba contando a Tiago, justamente a mi hijo, él ni por aquí me pasaba en la existencia de Tiago, ¿verdad? Pero le estaba contando que Jesse fue compañera mía en el trabajo, que éramos amigas desde hace muchos años, y bueno, una bendición de verdad enorme habérmela encontrado en ese trabajo, y bueno, y que pudiera eso servir para que viniera después a traer bendición aquí a tanta gente. Muchas gracias, Jesse. Usted es el Ananías de alguien. Usted es el Ananías de alguien. Si usted lleva el evangelio, si usted habla, si usted predica, enseña, modela, sirve, usted es el Ananías de alguien. No tomen por poco los Ananías que Dios ha puesto en su camino. No ignoremos esta parte que es tan importante. Ok, yo voy a decir las características que yo encontré, que no tienen nada extraordinario como las que ustedes dijeron, ¿verdad? Pero es importante que las mencione. Bueno, conoce a Dios, ¿verdad? Un discípulo conoce a Dios, encuentra libertad, descubre su nada. Conoce a Dios, ¿verdad? Ora, es prudente, esa nadie la mencionó. Lo digo porque en el versículo 3, Ananías dice, Señor, he escuchado que este hombre, ¿verdad?, tiene un testimonio no muy grato, pero él va, ¿verdad? Pero es prudente. Qué importante es que un discípulo sea prudente. Es obediente, es bautizado. La mesa 4 lo mencionó y creo que también a 15 lo mencionó. Y sí, ya, yo les voy a dar el premio, ¿verdad, chiquillos? Y creo que la mesa 6 también escuché decirlo. Tiene una relación viva con Jesús porque él va y pone las manos, ¿verdad?, para que Saulo recobra la vista. Es usado por Dios porque él probablemente, la Biblia no lo dice, ¿verdad?, pero muy probablemente él fue el que bautizó a Pablo, ¿verdad? Sirve a Dios sin excusas, ¿verdad? No le puso peros al Señor, solo le dijo, Señor, este hombre hacía así, pero él fue, no puso excusas. Y testifica de Jesús, porque cuando la Biblia dice un hombre discípulo, ¿verdad?, cuando vemos esa palabra y se mencionan algunos, en el libro de Hechos se mencionan muchos, hay que poner atención a eso, porque dicen los nombres de... Hay una discípula, Dorcas, que por ahí la vamos a estudiar también, es importante, dice que es discípula, entonces es importante eso. Ok, continuamos. Pablo en Damasco, dice así, y enseguida, se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios, y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este en el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y en el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía esforzándose y
y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este es Jesús el Cristo. Pablo comenzó a predicar, Pablo comenzó a hablar. Pablo, vemos aquí que él tuvo esa conversión, pasaron esos 3 días, él estuvo ciego, recobró la vista, no comió nada, se bautizó y enseguida empezó a predicar la palabra. No se quedó un poquito achicopalado ahí pensando, ay, qué pereza, no quiero, estoy cansado, qué van a decir de mí, como yo antes andaba haciendo otras cosas. No, dice que inmediatamente, enseguida, él se ponía a predicar. Y aquí es donde vemos que ese celo, esa hambre que tenía a Saulo por la palabra de Dios, él la transforma o la lleva, la traslada a el evangelio. Inmediatamente él se pone a predicar y él mismo dice: ay de mí si no predicara el evangelio. En 2 de Corintios 2:20 dice, Pablo es el que escribió esto y dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Esto es lo que a nosotros nos toca, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, casi que rogarle a las personas, no rogarle a la gente para que venga a ver una película conmigo, no rogarle para que no me deje el novio, no, rogarle para que se reconcilie con Cristo. Este debería ser el propósito de nosotros, este debería ser lo más importante en nuestro corazón, llevar el evangelio. Y aquí es donde hay que decirlo, la verdadera conversión, cuando uno ha tenido una verdadera conversión, usted o yo, lo que nosotros hacemos es predicar y anunciar el evangelio. Si usted tiene mucho tiempo de no hablarle a nadie de su Redentor, del que te redimió, del que te salvó, del que te perdonó, el que pagó el precio por ti, debería de revisarse. Y a partir de hoy, hermanos, y en esto, con el permiso del pastor Dan, lo voy a decir. Raíces, no me ha dado permiso, sí, pero me va a dar permiso porque yo soy discípula y todo lo que he aprendido por el Señor y aquí por el pastor. Raíces es un lugar para crecer, no para engordarse espiritualmente. Ya es tiempo, iglesia, que usted salga a llevar el evangelio. Y esa ha sido mi oración, y sé que es la oración de los pastores de esta casa. Hable de Cristo, ya. Hable de Cristo, ya. Y no solo venga a engordarse y a recibir la palabra cada sábado o cada domingo si es que viene y no estás hablando de tu Redentor, porque no necesitamos que hables de DC, no necesitamos que hables de quién va a predicar aquí o no, no necesitamos y digas, véalo por YouTube, necesitamos que hables de tu Redentor, de lo que Cristo hizo por ti. Porque si vemos esta conversión, Pablo no hizo la oración que normalmente se hace cuando alguien va a aceptar a Cristo. ¿Qué era lo que transformaba? ¿Qué era lo que transformaba lo que Pablo decía? Era su amor por el Señor, era su celo, lo que él tenía. Eso era lo que lo transformaba, eso era lo que lo cambiaba, eso era lo que hacía que la gente dijera, wow, este hombre, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? Obviamente tenía a Cristo, pues resulta que es el mismo que usted y yo tenemos. Entonces, a partir de hoy, de este sábado, porque ya todo lo que sigue de Hechos es acción, es la iglesia en acción, accionando, porque el evangelio empieza a correr. Y como todo lo que aquí se ve en raíces se pone en práctica, ¿verdad? Vamos a empezar a evangelizar, a hablar. No necesitas conocerte, bueno, sería muy bueno, pero toda la palabra, pero solo su testimonio debería ser suficiente. Tenga un buen testimonio, ¿verdad? ¿Ok? Pablo escapa de los judíos y llega a Jerusalén. Aquí, Pablo predica en Damasco, del 19 al 22, lo acabamos de ver. Pasa un tiempo, no lo dije, este recorrido agarro de lo que se dice
en Gálatas y en Hechos. Pablo mismo relatando esto. Pasa un tiempo en Arabia, vuelve a Damasco, predica en Siria y en Cilicia. Pasan 3 años después de su conversión, va a Jerusalén. Los datos están en estas citas bíblicas. Vuelve después, ¿verdad? En Hechos 9:27 dice que Bernabé lo trajo a los apóstoles y les cuenta lo que pasó, su conversión. Él la cuenta. Bernabé lo trae a Antioquía y de Antioquía ellos salen juntos a ser enviados a hacer misiones. Entonces, vemos todo el recorrido y todo lo que Pablo hizo después de que él se convierte. Y ya la otra semana y todo lo que resta de raíces vamos a ir viendo un poquito más. Quiero que en las mesas trabajemos estas preguntas. Yo les presenté a mi Ananías, ¿verdad? Puede ser que su Ananías sea, no sé, su vecina, su mamá, su papá, su compañero de trabajo, no sé. Pero quiero que dialoguen y hablen, sobre estas preguntas. Son unas preguntas de reflexión. Tal vez esta noche o mañana usted va a tener que hacer algunas llamaditas. Tal vez llamar a aquella persona que fue influyente en su vida. Tal vez ya tiene rato de no ver a esa persona o ya la olvidó. Es importante, chiquillos, y quiero pedirles ya su atención. Está muy buena la conversación, me gusta eso. Qué bueno. Pero cada uno de ustedes tiene esas preguntas. Se ha mandado esta presentación en el chat de difusión, ¿verdad? A usted le va a quedar. Y aún la gente que nos está viendo por YouTube también, eso se ha subido y ahí les va a quedar. Pero creo que préstenme atención, por favor. Creo que en esta noche Dios nos ha hablado. Ha sido el momento que Dios ha utilizado para recordarle que lo que Dios una vez hizo con Pablo, lo ha hecho con usted. Le puse esta enseñanza, me llamó por su gracia, porque es así, a mí me llamó por su gracia, me alcanzó por su gracia, me limpió, me redimió, me perdonó por su gracia y lo ha hecho conmigo y sé que lo ha hecho con usted. Pero lo que Dios a usted le ha dado, lo que Dios a usted le ha enseñado, lo que el Señor a usted le ha dado durante todos estos años, no sé cuántos años tiene usted de haber conocido al Señor, no sé cuándo fue aquel día que usted tuvo aquel encuentro con el Señor. Pero creo que a veces nosotros debemos de volver y recordar aquel encuentro que tuvimos con el Señor, aquel momento de nuestra conversión, y entender que lo que el Señor ha hecho en nosotros no es solamente para usted. Hay muchos Saulos afuera esperando por un Ananías, y los Ananías están aquí. Tal vez sería bueno que usted llamara, como antes le estaba diciendo, a algún Ananías suyo y bendecirle, darle gracias, porque Dios lo utilizó a esa persona y hoy por hoy usted está aquí, usted está recibiendo y está para dar, está sirviendo. Pero también es un momento para que usted reflexione y usted diga: ¿cómo está usted con el Señor? ¿Cómo está? Porque, amados, las almas son del Señor y eso es lo que el Señor ama. Y a veces nosotros somos muy románticos con el Señor y con su palabra,
pero el Señor va a volver. Y una de las preguntas decía, ¿cómo recordar que Jesús vuelve te ayuda a vencer tu egoísmo y tu temor? Muchas veces lo que el Señor ya hizo con nosotros o está haciendo, nosotros no lo guardamos para nosotros nada más. Se nos olvida que la sangre que Cristo derramó fue para todo el mundo. Y ese gran privilegio que usted tiene de hablar con el Creador, que usted fue redimido, fue lavado, perdonado por la sangre, ese privilegio que usted tiene, hay muchos que lo están necesitando ahora. Y necesitan que usted hable. Dios está esperando que usted hable. Oro para que el Señor traiga a memoria a aquella persona a la que usted le tiene que hablar, sea un compañero, un vecino, un hermano de sangre, y usted hable de lo que Dios ha hecho en su vida y no calle. Le he pedido a los músicos entonar ese cántico. Yo quiero que usted lo escuche y lo haga una oración, lo haga suyo, y que usted recuerde que lo que por gracia usted recibió, usted tiene que darlo. Amén.